Es maravilloso poderme encontrar aquí nuevamente y la verdad es que también es un placer estar aquí y permitirme compartir con ustedes a través de esta pantalla. Es un momento para, digamos que, compartir un poco parte de ese pensamiento que ronda aquí por esta área del mundo a través de este traje. Digamos que esta manera de decir que hoy emito este live, sobre todo sintiéndome muy agradecida y conectada, y hablando de traje al cuerpo, es porque, bueno, estamos en la temporada Acuario. Y conectar con la temporada Acuario es conectar con todo lo que es disruptivo, con todo lo que llamamos, puede ser diferente, o tal vez que puede ser un poco extraño. Extraño da una palabra también asociada a la era muy acuariana. Muchas veces lo extraño puede estar asociado también con esa parte que hemos llamado como extraterrestre. Y me hace mucha gracia porque sí, esta temporada Acuario se nota un tanto disruptiva, como ya lo había dicho, porque ya se ven emergiendo los cambios a nivel colectivo, por supuesto, con situaciones que tal vez se han presentado de una manera insólita, también inesperada, pero que de cierta manera van haciendo un llamado a nivel colectivo a darnos cuenta y a exigir que nos demos cuenta de dónde estamos, cómo nos sentimos, qué queremos, pero sobre todo también podría decir que una temporada donde se percibe que enciende en general esa chispa colectiva de decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos? Ya nos permitimos durante una temporada ser sensibles, nos permitimos autoexplorar todas esas emociones que estaban conectadas con un pasado que tal vez no fue el más armonioso, pero que era muy necesario conocer y sobre todo poner como punto de partida. Así que bienvenidos y bienvenidas a este live, hoy aquí en Solsticio de Costelo. El día lunes estuve, digamos que haciendo una especie de cajitas de preguntas, porque, bueno, normalmente soy como muy determinante como en los temas de los lives, pero estuve haciendo esta encuesta, esta cajita de preguntas, porque me gusta y me parece también súper apropiado que cuando pues me permito hablar, me gusta también como que participen de los temas. ¿Por qué? Porque a veces eso que me pregunto, pues también les resulta que se lo están preguntando una cantidad numerosa de personas. O sea, somos también en esa memoria colectiva, en esa mente colectiva, súper asociados a lo que uno vive, muchas personas también lo viven. Entonces en esa cajita de preguntas me decían, ay, pues hablemos sobre las relaciones. Sí, bueno, es un tema que es supremamente necesario porque a través de las relaciones aprendemos. También me dijeron, ¿puedes hablar de salud? Y yo, pues sí, me gusta el tema de la salud, además pues tengo experiencia en el ámbito. Hola, Bonanit. Bienvenido, James, gracias por estar aquí.
Bueno, también me decían que hablara acerca de cómo educar los hijos. Pues la verdad, yo no me considero una persona, digamos, que pueda decir o que me apropie en el tema de decir los hijos se educan de tal manera. No, porque creo que ya lo he dicho algunas veces, soy súper hater. Hola hermosa Joana, buenas. Soy súper hater de las mamás, o sea, soy madre y yo misma digo, uy, no hay nada peor que una madre. Pero claro, lo digo de una manera sarcástica, es evidente que lo digo con profunda ironía, pero con un sentido amoroso. Es algo un poco extraño. Entonces, ahondando en esos temas, pues yo simplemente dije, ¿qué puede surgir en todas esas circunstancias en que nos estamos siempre relacionando con los demás? Hay algo que para mí es fundamental y que en un principio, digamos que no le daba tanta importancia, y es que en el lenguaje tenemos una gran herramienta, porque es que no solamente nos relacionamos con nuestra energía que se proyecta, es decir, muchas veces vamos hacia un lugar y la energía pues llega antes que hagamos presencia, o sea, muchas veces nos sentimos y hay personas que tienen un campo energético bastante grande, pero luego de ese campo energético llega la voz y entonces con la voz están las palabras. Y luego con las palabras, pues llega el sonido, la intención, y entonces a mí me pareció algo que para mí fue importante en el proceso de transformación amorosa o de cambio, y fue aprender a preguntar. Y entonces es por eso que hoy he elegido como tema la importancia de aprender a preguntar. Bueno, y entonces aquí sale la escuelita Doña Rita a decir cómo así que aprender a preguntar. Entonces, pizarra. Bueno, sería lo ideal. Empezando el live decía de que ya hicimos un trabajo de reconexión emocional partiendo de las emociones que conectaban con lo que vivimos anteriormente. Y aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta. Yo creo que todas las experiencias que vivimos hasta el año pasado, que lo digo también por mí, puedo decir de que fue un año energéticamente fuerte porque nos llevó a confrontarnos directamente con la emocionalidad. Hola hermosa, buenas noches, bienvenida. Y toda esa situación que nos llevó a confrontar con nuestras situaciones anteriores, que normalmente estaban relacionadas a situaciones que eran retadoras, es decir, con todas esas situaciones, hola hermosa, con todas esas situaciones que fueron retadoras, que fueron situaciones que nos llevaron a confrontarnos con lo que realmente sentíamos dentro, hola hermosa, con lo que no podíamos llegar a cubrir, es decir, todas situaciones que estaban directamente relacionadas con lo que generaba realmente saber de qué estábamos hechos. Entonces en algunas situaciones fueron partidas de personas, y cuando esas situaciones se presentaron, muchas veces las relaciones que nosotros tenemos en ese momento se quiebran y llega el momento de profunda tristeza. ¿Y qué es lo primero que surge cuando te encuentras en una situación retadora? ¿Pero por qué? Entonces vamos paso a paso como dando un punto de conexión de la importancia de aprender a preguntar. Y resulta que es que no estamos solamente hablando o preguntando
cuando estamos frente a personas, así como en estos momentos que estoy conectada con ustedes, sino que aún cuando nosotros nos encontramos en aparente soledad física, estamos directamente conectando con nuestra mente, porque la realidad es que jamás estamos solos o solas. Tal vez tú no te estés en estos momentos, digamos, rodeado, no te encuentres rodeado de personas, no te encuentres rodeado de alguien con quien físicamente te estés mirando a los ojos. Pero resulta que en primera medida ahí está tu mente, escuchándote. Y si no está escuchándote, está repitiendo todo de lo cual la has alimentado. Y pues esa alimentación puede ser, hablemos de 40, 50, 60, 70 años, no importa, porque tu mente está ahí siempre, siempre, siempre a la orden, a tu orden. Y entonces, ¿qué sucede cuando esperas simplemente que tu mente te dé lo que quiere? Entonces surge otra pregunta, ¿pero por qué? Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy, en primera instancia, si estás viviendo una situación que ha sido retadora, o si estás viviendo una situación sumamente positiva, poderosa, que te está llevando a un siguiente nivel, como si es hacia arriba de tu conciencia o como si consideras que estás, digamos, en un estado de retraso. Lo más importante es que te permitas darte la oportunidad de dar orden a tu mente. Y ese orden no se da con una oración inspiracional que simplemente la leíste y suspiraste y dijiste, ay, sí, qué bonito. No. Resulta que si tú hoy no te das la oportunidad de transcribir con tus palabras para que tu mente escuche, no estás dando una orden al caos y no estás siendo consciente. Entonces, primer punto para el día de hoy. El aprender a preguntar incluye ser consciente de las palabras que estoy emitiendo en el momento en que las digo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar, por ejemplo, leyendo. Hay personas que leen en voz alta, por ejemplo, a mí me gusta leer en voz alta, o también lo hago de manera silenciosa, porque normalmente mi mente va muy rápido, entonces cuando quiero llevar el ritmo de la lectura, pues no me da el estar hablando tan rápidamente. Entonces muchas veces por eso leo en silencio, me rinde mucho más. Pero hay personas para las cuales sí es necesario realizar una lectura en voz alta. ¿Qué es importante hoy? Cuando tú te permites entregarte en ese momento de rendición. Miren, hay algo que es importante y sobre todo lo digo en situaciones tan fuertes como puede ser el momento en que te das cuenta de que alguien ha trascendido. Porque la primera pregunta va acompañada del por qué. Y ante el por qué, que no tiene una razón ni un sentido, la mente sencillamente te lleva por una cantidad de caminos que lo único que pueden hacer es llevarte a un estado de absoluto sufrimiento y sobre todo de gran inconveniencia. ¿Inconveniencia en qué sentido? En que quieres oponerte al flujo de la vida que va en su total armonía con su total desplazamiento. Y cuando nosotros llegamos a ser impedimento para que el flujo de la vida, pues es como un cauce que se desborda.
arrasa con todo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener ese conocimiento de manera consciente, porque en el fondo todos sabemos, todos estamos hoy conectados con esa capacidad amorosa de estar conectados en la nube, de saber que todos tenemos momentos de iluminación. Puede ser ese llamado de Dios, ese aviso de los ángeles, pero en el fondo es esa conectividad con la grandiosidad de nuestra presencia, porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad amorosa de estar conectados con todo nuestro ser superior. Y en momentos como hoy, por ejemplo, de estar simplemente estar dispuestos a escuchar algo que les puede resonar o que simplemente les haga recordar eso que en el fondo, cuando ustedes se han permitido estar tranquilos, pues han tenido la posibilidad de reconocer, y como ha dicho Joa, mi hermosa Joana, verificado. ¿Por qué? Porque claro, estamos hablando de situaciones que son impactantes y que sobre todo están asociadas con este tipo de circunstancias que son, digamos, de choque. Y en esas situaciones, pues lo que nos hace muchas veces la vida es sacudirnos, es decir, bueno, ¿qué está pasando contigo? ¿Quieres simplemente detener el flujo de la vida o hoy estás dispuesta o estás dispuesto a seguir avanzando? Hay algo, por ejemplo, que es muy notable, y sobre todo lo digo por mí, porque fui, digamos, como en una temporada, o digamos que en la mayor parte de mi vida, muy asociada al trabajo físico. Entonces, cada vez que yo me preguntaba, ay, pero ¿por qué estoy tan cansada? El cansancio se manifestaba mucho más. Y algunas veces decía, pero ¿por qué no puedo parar? Porque yo misma me estaba autoejerciendo acción de que no podía parar. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si eso no... Es lógico que si estás cansada, descanse. Bueno, para quienes han vivido esa situación, cada vez que hacen el diálogo mental de la manera que lo he dicho, no es posible detenerse. ¿Por qué? Porque la mente está siempre presta a la orden. Como para cuando ustedes van a un restaurante y lo primero que hacen es observar el menú y decir qué quieren. Es así de importante. Puede parecer gracioso o tal vez inverosímil, o sea, increíble, pero es de la manera que funciona. Hoy la vida lo que está haciendo con la humanidad es hacerles recordar que la vida sí es fácil y está en nuestras manos, pero muchas veces no es tanto en nuestras manos, sino en nuestras palabras, porque las palabras están asociadas a esa conexión con el campo mental y con la realidad, es decir, es cuando nosotros hacemos posible ese mundo de infinitas posibilidades. ¿Qué es importante? Importante tener en cuenta que muchas veces la manera en que hemos hecho, o más bien dicho las cosas, hoy es importante ponerles orden. Y quiero que me den un ejemplo de algo que a ustedes les haya pasado con relación a lo que han dicho. Les voy a poner un ejemplo sencillo porque para hablar de un tema, pues ya he pasado, digamos, por múltiples verificaciones y sobre todo por circunstancias que se han llevado, digamos, a volver a su cauce. Hace algunos años, una persona estuvo pasando por una situación supremamente dificultosa para ella y sobre todo que le llevó a demasiada desconfianza en sí misma, porque cuando ella se dio cuenta que lo que estaba viviendo fue porque realizó una pregunta, pues fue algo que definitivamente la conmovió demasiado, porque en ese momento fue consciente de que ella misma había generado la situación que estaba viviendo. Y les voy a comentar parte del caso.
una persona que es una madre muy abnegada había, digamos, de cierta manera presenciado cómo alguien se había trasladado a otro país sin la compañía de sus hijos. Por supuesto, a ella le conmovió muchísimo porque fue una situación que, como era alguien cercano que lo estaba haciendo, pues lo sintió, y ella hizo esa pregunta: ¿pero por qué? En cierta manera, sintonizándose el comprender, o que la persona que lo había hecho le explicara que pues una acción aparentemente fácil y pensando en la mejora de un futuro la había llevado a separarse de sus hijos. Cuando pasaron aproximadamente un año, ella estaba viviendo una situación totalmente similar. En ese momento es cuando, digamos, que tuvo la oportunidad de realizar terapia, porque la verdad es que esto le llevaba a una situación con demasiada frustración y sobre todo con demasiada impotencia, porque algo que le generaba una gran preocupación y sobre todo tristeza al encontrarse específicamente también separada de sus hijos. Una de las cosas que es importante cuando nosotros queremos hacer una transformación de realidad es hacer una evaluación de las circunstancias, una evaluación de los hechos que se viven, pero también es importante el hacer una breve, digamos, como recorderis de los hechos y de las circunstancias previamente anteriores que pueden estar asociadas al área con que ahora te sientas afectada o afectado. Y así fue que en ese acompañamiento la llevé precisamente a que ella analizara qué había pasado previo al encontrarse en esa situación. Esto es algo que es muy importante y se lo recuerdo. ¿Por qué? Porque hay algo que es importante que está relacionado con que nosotros debemos reconocer siempre nuestras capacidades, y esas capacidades están muy asociadas a la capacidad creadora, a la capacidad hacedora que nosotros tenemos. Cuando nosotros reconocemos esa capacidad creadora, estamos entendiendo, comprendiendo que el espíritu creador nos ha dado esa capacidad a nosotros y nosotros la valoramos. Con ello, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos siendo conscientes que una situación que podemos llamar en su momento negativa, la hemos hecho nosotros, aunque eso nos genere demasiada frustración, tristeza y muchas emociones asociadas a esa parte negativa, estamos dando un primer paso precisamente para reconocer esa capacidad creadora. Es decir, si tú hoy te puedes analizar y puedes darte cuenta que la situación que estás viviendo la generaste, no es algo para que te castigues o para que te des látigo, para que digas, hoy yo por qué. No, estarías en ese caso, digamos, aumentando la negatividad ante esa situación, y por supuesto eso llevaría más de lo mismo. No, al contrario, el reconocer esa capacidad de creadora simplemente nos está, primero que todo, dando la posibilidad de reconocer nosotros mismos que el poder creador está en nosotros. Cuando tenemos la capacidad de observarlo, llegamos a un punto de neutralidad. Y cuando llegamos a ese punto de neutralidad, es decir, no nos juzgamos, tenemos la capacidad entonces de asociarlo ya hacia esa nueva polaridad positiva. Lo que quiere decir de que se puede revertir esa situación que ha sido tan, por así decirlo, tan impactante, y podemos estar nuevamente en armonía. Esto es muy similar en un ejemplo como cuando tú te encuentras en cifras negativas económicamente. Cuando tú estás en cifras negativas económicamente, estás dando una posibilidad de aceptar que esa situación la has generado tú. Por tanto, cuando tú reconoces que es una situación generada por tu nivel de conciencia, desconocimiento, premura o muchas otras situaciones, pero al reconocerla con conciencia y amorosidad, la realidad se vuelve a equilibrar, es decir, puedes sanar
digamos, esa cifra negativa en la parte económica y por ende a partir de ahí solidificar esa base para empezar a construir en cifras positivas. Eso es algo que es importante comprenderlo energéticamente. ¿Por qué? Porque estás reconociendo y sobre todo manifestando tu capacidad creadora. Es decir, yo puedo generar recursos que me permitan ponerme al día, estar en un punto de partida de nivel cero para empezar a ejecutar en las cifras positivas. Pero no es solamente este tema que está relacionado con la parte económica, o sea, ya hemos hablado en aspectos tan importantes como la trascendencia de alguien cercano, los aspectos económicos que también se pueden ver en esa parte negativa, pero entonces vamos más allá. Nosotros no somos seres solos. Siempre normalmente estamos con un entorno. Estamos también muy conectados, ya sea con la familia, con la pareja, o digamos que en una situación supremamente difícil, que estés en un país lejano y de que estés en una habitación y de que estés viviendo en situaciones totalmente diferentes a las que normalmente vivías en tu país, porque hay que reconocer, soy extranjera en un país y es diferente cuando se sale del país de origen, se vive un proceso. Aún en esas circunstancias, tu mente está siempre escuchándote, está totalmente pendiente de las palabras que tú estás emitiendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es esa maravillosa herramienta que ha sido entregada en este cuerpo para que tú puedas alcanzar tus metas, saber, reconocer, estar presente y sobre todo utilizar todas esas herramientas para ejecutar en este momento presente todas las situaciones en las cuales tú quieres experimentar. ¿Qué queremos experimentar? El alma viene a experimentar tantas cosas que se puede experimentar en esta realidad. Múltiples situaciones tan grandes que pueden ver inclusive, que pueden estar asociadas. ¡Ay, hermoso! Mira, por ejemplo, me ha traído mi hija cómo ha dibujado sus huevitos de Pascua. Estamos muy próximos a la fecha y bueno, ya empiezan a salir. Esto es algo que está muy asociado al lenguaje. Los espacios creativos que en estos momentos, mira mi amor, te ha quedado muy hermoso. No vi esta taza. Bueno, es muy una taza. bonita. Gracias, amor. Son momentos en que la mente está súper conectada. ¿A qué? A lo diferente. Hace un momento estaba escuchando una película que decía que estamos en espacios de desorientación. O sea, muchas veces las personas están buscando orientación. Pero lo más curioso es que la desorientación muchas veces, o eso que llamamos a veces como locura, como no sé para dónde voy, realmente lo que está diciendo es, puedes tomar alternativas totalmente diferentes que vienen y que llegan y que están totalmente conectadas con lo que tú necesitas. Entonces, es decir, pues yo siempre sé que voy por este camino, que por este camino llego a tal sitio, que el mapa me lleva en tantos minutos, pero resulta que por X o Y circunstancia te dispersaste, que es algo que puede suceder. ¡Hola! Soy Gris hermosa, un besito. Qué bueno que esté por aquí. Y resulta que estos momentos son tiempos para darte la oportunidad de ir por otro camino, y resulta que en ese camino entonces encontraste y luego encontraste a otra persona y luego resulta que todo salió súper conectado y te salió una idea para accionar. Hola Daisy, bienvenida. Estamos hablando de ir por el otro lado, de ir en direcciones opuestas.
Entonces resulta que a veces ese cambio de cotidianeidad que está muy conectado con lo que es esta etapa, esta maravillosa etapa acuariana, porque en estos momentos tenemos los planetas ahí súper conectados con esa parte acuariana, pero tenemos un planeta que está marcando la pausa. Hay un planeta que está muy asociado con la transformación profunda, y pues ese planeta es Plutón. Ese planeta es un planeta generacional, es decir, marca de cierta manera los aspectos generacionales. Entonces, no solamente para quienes tengamos puntos fuertes en nuestra carta natal asociados a Acuario, porque todos tenemos de todo un poquito, pero para quienes estén también gestándose o naciendo en esta época, vienen con una mentalidad totalmente disruptiva. Entonces, muchas veces veíamos, digamos, películas. Yo recuerdo, por ejemplo, que había una temporada de programas que se llamaban La Dimensión Desconocida, que por cierto me daba un poco de temor, me daba un poco de temor pensar en lo desconocido. Recuerdo tanto que el autor, creo, o el director de esa serie se llamaba Alfred Hitchcock y le llamaban el padre del suspenso. Hoy en día, si no estoy mal, esa forma de pensar tan diferente hoy está también en otra serie que hoy los chicos se conectan con ellos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, multiversos, vemos, por ejemplo, que la palabra servir no solamente está asociada al servicio, sino que está también muy conectada con el servir, es decir, con el poner alimentos en platos, porque esa también es una manera, digamos, muy cómica. Hola, bienvenido Dani, muchas gracias por estar por aquí. Estamos hablando de cosas disruptivas. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? De que todo lo que aparentemente no resonó durante muchas temporadas atrás, porque se decía, no es propio, es incorrecto, eso es diferente y no cabe en esta temporada, pues llegó la temporada en que sí se hace necesario, en que tenemos un lineamiento, o más bien nosotros, las generaciones anteriores a esta, traíamos, digamos, una manera de ejecutar, de hacer, también de actuar, y hoy se presume un poco más de esa transformación, y eso es lo que hace Plutón en esta temporada acuariana. ¿Qué tan dispuesto estás tú a transformarte? ¿Qué tan dispuesto estás tú a cambiar? ¿Para qué? Para que puedas conectar con esa parte diferente del otro, para que puedas ver en tu mente los cambios que te lleven a co-crear esa realidad totalmente conectada con el bienestar, pero también con una capacidad supremamente amorosa y humana. Hoy leía en un artículo que decía que toda la capacidad humana realmente está conectada con la transformación. Nosotros los humanos nos hemos ido un poco, digamos, como a esa fuerza primitiva, por no llamar de otra manera. Pero justamente el ser humano es todo lo contrario. Es aprender a conectar con esa amorosidad de cambio y comprender que todos y absolutamente todos nos complementamos, nos aportamos, pero también nos reflejamos. ¿Para qué? Para que cada uno en su conciencia, en su conocimiento, se atreva a preguntarse, y volvemos al comienzo del título del live, a aprender a preguntar. ¿Por qué? Porque en la capacidad que tú tengas de aprender a preguntarte, entonces estás siendo coherente con el nivel de transformación que está exigiendo esta realidad. Entonces,
me aferro al tiempo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el tiempo es lineal o puede ser multidimensional. Entonces, ¿qué sucede? Que se empieza a hacer inclusive práctico en lo más mínimo, que no tienes que ser tan estricto contigo, en que los tiempos también pueden ser más largos o más cortos. Y entonces aquí vemos cómo se empiezan a ver esas empresas tecnológicas asociadas a decir que recortan sus horarios de trabajo, pero que inclusive aumentan la productividad. ¿Por qué? Porque están siendo totalmente coherentes con una generación que les cuesta estar 8 horas en una silla pegada a un computador, pero que saben que si esas 8 horas las transforman en 2 horas de descanso, en relajar la mente, en permitirse jugar, conectan con una idea que sale en 30 minutos. Y muchas veces ha pasado eso. Y sobre todo para que ustedes mismos y ustedes mismas se den la oportunidad, primero, de conectar con el cuerpo, porque este tiempo, dada la capacidad que tuvimos anteriormente de conectar mucho con esa parte emocional inclusive, es decir, que pasamos por síntomas físicos, es decir, una carga emocional pudo haberte llevado a ti a un quirófano. Yo lo viví. Una carga emocional perfectamente pudo haberte llevado a ti también a tener una fractura en tu cuerpo. Entonces, la importancia de conectar con el cuerpo te permite a ti poder soportar y sobre todo, más bien, anclar amorosamente para que tu mente tenga esa capacidad creativa, conectada con toda la energía que se encuentra en estos momentos en el ambiente, pero que adicionalmente te permita estar en comunidad de manera amorosa. Que la gente hoy diga, wow, pero qué bien que vamos para donde tal persona. ¿Por qué? Porque encuentro amor, y entonces el amor no es necesariamente entonces en lo que doy, sino en la energía que, si está resonando en la misma vibración, se incrementa, y entonces estamos encontrando que se vuelven espacios donde la gente dice, wow, ahora me siento muy bien, mira que se me ha quitado un dolor que tenía, porque eso hace una vibración amorosa. Y hoy la humanidad lo puede comprobar. A ese nivel de transformación es que estos tiempos acuarianos nos están conectando y nos pueden justamente trasladar a ese nivel de verificación. Bueno, como si también no lo quieres hacer. O sea, que aquí recordemos que siempre estamos totalmente libres. ¿Para qué? Para que hacer lo que de cierta manera queramos. O sea, si quiero también engancharme con esto, soy libre de hacerlo. Eres libre de hacerlo, no pasa nada. Pero Plutón te puede decir, bueno, pues solo sueltas, te lleva. Y si no, pues tú te vas con él, a lo que te estás aferrando. Son ejemplos. Ejemplos que a veces no es necesario nombrarlos porque las palabras, como ya les he dicho, hoy en día es supremamente importante hacer conciencia porque las palabras nos conectan. Ya sabemos que las palabras son el puente con nuestra realidad. Hay algo que es muy importante y bueno, si lo han vivido o lo han, digamos, han tenido la oportunidad de leerlo, también me pueden escribir si les resuena. Cuando hablamos de aprender a preguntar, hay algo que es muy importante tener en cuenta. Las palabras tienen un significado. Digamos que lo que se encarga de estudiar el significado de las palabras se llama semántica. Y esto es muy importante porque nosotros a veces utilizamos palabras y no sabemos su significado. Y no sabemos esa palabra que creemos porque alguien nos la dijo o porque la aprendimos, y digamos que nuestros padres o nuestros tíos o bueno, de pronto los profesores, digamos, ellos han procurado comprender el significado de las palabras, pero inclusive a nivel cultural, una palabra muchas veces que utilizamos y que no está siendo asociada al significado real de ella,
pues muchas veces nos conecta con situaciones negativas. Y eso es muy importante porque resulta que, sobre todo, pues soy de origen colombiano, crecí en Colombia, por tanto, pues utilizo mucho el lenguaje de allí. Pero hay algo que es importante que me he dado cuenta estando aquí en España, y es que muchas veces allí se utilizan palabras con un significado totalmente diferente al origen de la palabra. Y resulta que nosotros allí no nos damos cuenta y decimos, pues es que como eso aquí ha sido de siempre, como eso es cultural, y resulta que no. Esa palabra ha viajado, esa palabra tiene historia, y si la estoy utilizando mal, pues esa palabra no me sirve para digamos, construir la realidad que en mi subconsciente, que en mi mente quiero traer de manera coherente a un resultado positivo, a un resultado de amor, de beneficios en muchos aspectos. Y esa invitación también es muy importante, que hoy cuando tú vayas entonces vas a decir, entonces no puedo hablar. Sí puedes hablar, pero solamente es importante que cuando prestes atención a tus palabras, te darás cuenta cómo estás conectando inclusive con mejores resultados. No se trata muchas veces de aplicaciones intensivas, pero sí con ejercicios que están conectados con nuestras costumbres cotidianas. Antes de pasar por lo que era el estudiar astrología, porque digamos que fui una amateur, es decir, principiante de astrología durante muchos años, porque siempre me gustó, y antes de empezar a estudiarla ya de manera profesional y también de ahondar mucho más en conocimientos que estaban relacionados con libros y también con profesores de astrología, yo estaba muy, digamos, como conectada a escucharme, porque empecé como a alinear información, a recopilar también, digamos, información, porque literalmente me consideré una persona que no sabía cómo vivir, es decir, estaba respirando, pero los resultados que tenían, pues eran unos resultados que yo consideraba que no me traían, digamos, en ese momento bienestar. Sin embargo, una de las partes más importantes que me conectó con la realidad fue aceptar que lo que estaba viviendo fue mi propio proceso de creación. Por tanto, dejé de juzgarme, empecé a aceptar. Y ese fue un punto de partida. De allí surgieron 21 amaneceres para ser más consciente y para ser más exitoso. Una de las partes de esos 21 amaneceres, hay una parte que ya, digamos que ahora está muy, o sea, la pueden encontrar bastante en redes, y es la parte que está relacionada a las afirmaciones. Y resulta que hay que tener en cuenta que cuando tenemos una palabra o una frase, pues las palabras literalmente tienen como digamos, un orden, ¿cierto? Entonces, toda palabra que tiene un prefijo a significa sin, y formaciones, pues sería como una palabra sin forma. ¿Por qué? Porque las preguntas son totalmente diferentes a las afirmaciones, que en ese caso sería una palabra con una forma, es decir, una frase hecha, que es lo que sucede con las afirmaciones, que también en su momento son importantes, pueden ser totalmente necesarias y sobre todo que también pueden dar resultados. En mi caso, las afirmaciones pues no fueron, digamos, como tan, digamos, que me llevaran a tener resultados o en los cuales yo viera cambios en mi realidad. Pero lo que fue las afirmaciones sí fueron una manera de encontrar respuestas y sobre todo acciones en la realidad en que tenía y sobre todo en la que tengo en estos momentos, que me han llevado muchas veces a encontrar
respuestas, a encontrar inclusive situaciones que me conecten con lo que he necesitado, porque recordemos que en la realidad tenemos todo lo que necesitamos, pero cuando no estamos teniendo lo que necesitamos o que consideremos que simplemente queremos tenerlos, es porque es importante utilizar información que ya hemos recopilado y lo podemos hacer de manera consciente. Entonces, por ejemplo, tú sabes que en autobús, por ejemplo, desde aquí de donde vivo a Madrid son 7 horas, pero si me puedo ir en avión, pues son 45 minutos. Las herramientas y la información sirve específicamente para eso, para acortar camino, dadas las circunstancias y sumada a la correspondencia. Y con esa correspondencia, ¿qué queremos decir? Que lo que llega a tu vida es lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la polaridad. En el campo energético negativo se neutraliza y por ende puedes construir a la parte positiva. Esa es una manera de las que yo he verificado que se puede muchas veces alcanzar propósitos concretos, pero también situaciones que te lleven a mejorar tu vida, inclusive muchas veces a encontrar el nivel de salud que tenía. Yo recuerdo que en algún tiempo cuando alguien me decía, ay, es que yo pido siempre salud, y yo, pero ¿para qué pides salud si no está enferma? No es necesario. Estás, digamos que, utilizando algo que no necesitas, por ende estás dirigiendo energía pues donde no necesitas utilizarla, la puedes utilizar para otra cosa. Son situaciones que aparentemente las vemos, pero muchas veces no somos conscientes. Entonces sí es importante hacer pausa, enfocarnos, también entender que podemos estar en momentos de tranquilidad y pausa. Y sobre todo informar, es decir, decirle a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso, que también está bien estar bien. Porque, pues no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí me pasaba que si todo estaba bien me parecía sospechoso. O muchas veces llegué a decir, wow, no, qué maluco reírme tanto porque seguramente después me pasa algo que no quiero. Cosas como esas. En una época en que yo no era consciente, muchas de esas situaciones las comprobé. Y por supuesto yo decía que pues era responsabilidad de cualquiera menos mía. Es decir, estaba negando mi capacidad creadora. Y mientras tú niegues tu capacidad creadora, no estás haciéndote responsable, por ende, no podrías decir que se está manejando bien lo que se te ha dado. Y recuerda que al que tiene se le dará más. Bueno, eso es algo como un tip solamente para tener presente y para tener en cuenta en este maravilloso viernes 23 de enero. No sé si quieran realizarme alguna pregunta aprovechando este live. Bueno, mientras tanto, ¿qué es importante hoy? Hoy, tiempo. Se me ocurrió una idea loca. Yo recuerdo que cuando era niña, muchas veces mi abuela me peinaba con unas trenzas muy ajustadas. O sea, yo tenía que verme como de una manera, digamos, muy puestecita, sin nada de cabellos, así. A mí no me gustaba. Recuerdo que siempre prefería estar despeinada. Hoy, cuando he visto personas en la calle despeinadas, digo, wow. Realmente es porque hay personas que amamos andar despeinadas. En ese entonces, digamos que era una contrariedad con mi abuela. Y pues por supuesto que eso llevaba regaños, eso llevaba como inclusive el hecho es que te estoy peinando y tú no lo valoras. Cosas como esas que los padres muchas veces también ejercemos sobre los chicos, que si lo miramos de una manera es cierto sentido de manipulación. Pero ¿qué sucede? Que hoy cuando nosotros tenemos personas a cargo o que tenemos esa maravillosa oportunidad de orientar personas,
podemos hacernos conscientes inclusive de decir, wow, soy padre, soy madre, pero qué pereza, no me gusta, está bien. ¿Por qué? Porque en ese reconocimiento puedes decir, wow, pero ¿por qué puedo ser un padre divertido? Ah, pues porque no me gusta ser padre, pero no me gusta ser padre relacionado con lo que he conocido como padre. Por tanto, puedo permitirme ser diferente. Y de esta manera, a través de una pregunta, te estás dando una orden a tu mente a que puedes hacerlo de una manera diferente. Estás llegando a un punto de neutralidad donde no te estás juzgando y por lo tanto estás creando una realidad muy amorosa y sobre todo conectada con, desde luego, la realidad de ser padre. Ese es un ejemplo corto, pero sí muy conectado a todo lo que está relacionado con utilizar preguntas apropiadas a la realidad que tú quieres vivir. Entonces, wow, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque esa es la manera que hoy la vida te está entregando a través del conocimiento práctico, de esa capacidad creadora que el universo nos entrega en cada uno de nosotros para que puedan ser totalmente libres, amorosos, felices y sobre todo hacedores de bienestar, que eso sí que es importante. Bueno, no me queda más que agradecerles su amable tiempo. De verdad que es muy bonito para mí poder ser bien recibida a través de este mensaje que me nace sobre todo brindarles con mucha amorosidad. Que tengan un excelente viernes y sobre todo un feliz fin de semana. Ya saben, carta natal, me pueden escribir al DM. Seguimos en consultas. Por supuesto que con programación. Abrazos para todos. Feliz tarde o feliz noche.